este es un debate que a mí a veces me produce una cierta curiosidad y una cierta perplejidad, porque dice, no, es que el Gobierno no ha tomado ninguna decisión. Perdón, el Gobierno sí ha tomado una decisión. No hemos pedido el rescate, hemos tomado una decisión. ¿Qué pasa? ¿Que solo se toman decisiones cuando se hace algo que signifique pedirlo? Y si no se pide, eso no es tomar una decisión. Pues entonces hemos tomado la decisión de no pedirlo. Por tanto, hemos tomado una decisión. ¿Qué es eso de que no se toman decisiones? Sí hemos tomado una decisión. Ahora, el hecho de que no hayamos tomado la decisión de pedirlo no significa que en el futuro no tomemos la decisión de pedirlo. ¿Cree usted, presidente, que podemos librarnos del rescate en el futuro? Deseo que así sea y creo que tenemos ciertas condiciones para que eso se produzca. Siempre he pensado que pedir un rescate y pedir una ayuda tiene dos problemas. Uno, que se produce una cierta, aunque ahora con el tiempo eso se ha relajado, una cierta estigmatización del país que pide una ayuda. Se ha relajado, insisto. Y dos, que claro, el rescate lleva una contraparte, que son unas condiciones de un rescate que ciertamente comprometen políticas públicas, comprometen políticas de soberanía. Por tanto, si se puede evitar, pues lógicamente es más razonable. Al día de hoy, sobre todo desde julio, desde la declaración del Banco Central, los mercados han entendido el mensaje y, en principio, pero insisto, esto podría cambiar, ¿no? Al día de hoy, pues yo entiendo la posición. Es decir, ¿usted cree que nos podemos librar del rescate? Sí, y nos podríamos librar de la amenaza del rescate si el Banco Central actuara aún algo más como Banco Central de todos, de lo que ha actuado y de lo que actúa. Porque, si me permite... Si no es el Banco Central Europeo de todos, ¿de quién es? ¿De Angela Merkel solo? ¿De Merkel? Bueno, no, el Banco Central no es solo de Angela Merkel, Cuidado. Pero no es de todos. Usted dice que no es de todos. Sí, por eso sea de todos en la misma proporción. A eso me refería, exactamente. Si contemplamos lo que ha pasado desde mayo del 2010 aquí, llegamos a una conclusión que es bastante clara, que es verdad que es un poco desesperante en cuanto a los esfuerzos propios como país. Y es que los momentos en los que la tensión o la distensión se produce en los mercados y las posibilidades de mejor o peor financiación de países como España, como Italia, se dan, depende de decisiones o de declaraciones de aquellas autoridades o responsables que en Europa tienen la reputación de la credibilidad porque realmente mandan, hablando claro. Y esto es así. Y podemos tener un dato de déficit un poco mejor, un poco peor. Pero si el Banco Central no considera en los mercados que va a actuar si es necesario, pues las cosas nos irán seguramente no bien. Presidente, y si Merkel, para hablar claro, si Alemania da pasos, aunque sean lentos, que nos gustaría a todos que sean mucho más rápidos, da pasos en la dirección de que caminamos hacia una unión económica mucho más a fondo, los mercados se tranquilizan. Esto es así. Presidente, ¿usted sintió en algún momento en 2010 y 2011 en concreto que le llevaban a un rescate, que había declaraciones o que se configuraba un escenario en el que le estaban induciendo a pedir el rescate? Sí. ¿Le ofrecieron ese rescate en algún momento? Pues ya hablaré de eso en su momento, ¿no? Ya hablaré de eso en su momento, pero como es comprensible y como en alguna ocasión pues viví circunstancias difíciles, pero más allá de los detalles de los momentos, ¿no? Me interesa como reflexión destacar esto, que es si hiciéramos un repaso de la tensión, de los momentos difíciles que ha vivido países de la zona euro con sus primas de riesgo, con las valoraciones de las agencias de rating, depende de cómo los inversores, los mercados, el FMI, la OCDE, las instituciones que cuentan en el mundo en esta economía global desnacionalizada, porque hay una libertad absoluta de movimiento de capitales, reciben de quienes consideran que al final tienen fuerza. El primero es el Banco Central Europeo, pero no puede ser de otra manera, porque los inversores conocen cómo actúa la Reserva Federal Norteamericana, el Banco de Inglaterra,
que tiene un poder ilimitado de inyectar liquidez en el sistema, en este caso en el sistema monetario europeo. Y contra eso no puede ningún mercado. Es muy difícil. Pero el problema es que nuestro Banco Central nació y le cuesta mucho asumir que su papel no es solo de control de la inflación, no es solo de fijación de la política monetaria, sino que tiene que ser y acabará siendo, no sé cuánto tardaremos en verlo, acabará siendo cada vez más parecido a la Reserva Federal. Es decir, estos días que hemos visto, he estado en Estados Unidos la semana pasada y era el debate, es decir, la Reserva Federal anuncia que compra 45.000 millones de dólares al mes hasta que el paro baje al 6,5%. Al 6,5%. Al 6,5%. Vamos. Porque aquí firmábamos el 10 y el 11. Es que, claro, es que la política monetaria y la política fiscal son los dos grandes instrumentos que hay para afrontar una recesión. No quiere decir con esto que cada país no tenga que hacer su parte, pero es que el euro no es una moneda de monedas, es una moneda común y hay una política monetaria única y por tanto el compromiso tiene que ser mucho más a fondo de las instituciones comunes europeas. Se cumple hoy un año de gobierno del Partido Popular y en ese año, bueno, recortes, ajustes, han hecho exactamente todo lo contrario de lo que prometieron. Subida del IVA, subida del IRPF, es decir, subida de los impuestos, han recortado la sanidad, han recortado la educación, tasas en la justicia, recortes tremendos en ciencia e investigación, las pensiones. Las pensiones también han sido tocadas, pero fíjese, esta semana el presidente del gobierno y otros dirigentes del Partido Popular decían la culpa de todos esos recortes, de que hagamos lo contrario de lo que prometimos, es del Partido Socialista. El Partido Socialista nos dejó un déficit de bancarrota, porque gastó lo que no había. Y aquí está el origen de buena parte de nuestros males, la principal razón de la situación por la que estamos viviendo. Y el Partido Socialista dejó al borde del colapso nuestros servicios sociales. El Partido Socialista carga con una culpa histórica, y hay que decirlo alto y claro, por muy presente que ya lo tengan todos los españoles. Insisto, alto y claro. Eso va por usted. Sí, pero bueno, ya lo he dicho más de una ocasión y no me voy a salir de lo que son mis convicciones y mi coherencia, ¿no? No me corresponde ahora a mí hacer la réplica al presidente del gobierno. Es así de sencillo. ¿Pero dejaron el país en un colapso de los servicios sociales? De eso los españoles, cada uno tendrá su opinión. Lo único que sí es constatable, porque, en fin, los hechos están ahí, es que el tiempo de mi gobierno procuré extender al máximo las políticas sociales. En fin, podría recuperar aquí lo que hicimos en muchos ámbitos. Pero fíjese, he dicho antes que lo que me importa es el futuro de nuestro país. Y la reflexión que me lleva a escuchar esas palabras del señor Rajoy es decir, bueno, tiene que haber un compromiso colectivo. Y eso es lo que desearía ver por los principales partidos políticos. Es que podemos tener ahora un tiempo de recortes y de retrocesos, como estamos produciéndose en el estado del bienestar, en el estado social. Pero eso es reversible. ¿Es reversible de verdad? Por supuesto, por supuesto. No hay Tiene que ser reversible. ¿No hay un antes y un después de esta crisis? El estado social, el estado del bienestar, tal como lo hemos conocido, es mantenible. Es mantenible. Y en cuanto superemos y tengamos una cierta expectativa de recuperación en la crisis económica, lo vamos a comprobar. Fíjese, claro, habrá que hacer políticas nuevas, seguramente. Tendremos que tener una nueva dimensión europea, como antes comentaba, y hacer también nuevos compromisos. Hay una de las cosas que quizá no estamos valorando en este momento, pero pensiones. Se habla mucho de las pensiones. Bueno, hemos comprobado que... ¿Usted las congeló? ¿Las contributivas? Sí, no las mínimas, sí, las congelé. Y todo el mundo sabe, no las mínimas, que las subimos durante mis años de gobierno. ¿Usted sabe que eso en la izquierda se leyó como una traición a los principios del Zapatero de la primera legislatura? Bien, pues a lo mejor es así, pero la verdad es que si uno pone en el conjunto de la visión de una acción de gobierno
que fui bajo mi etapa de gobierno, es cuando más se subieron las pensiones mínimas, que es donde hay que hacer el esfuerzo. Hasta un 24% de poder adquisitivo ganaron todos los años para hacer el esfuerzo de solidaridad del sistema. Y hubo un año que congelé las pensiones porque lo entendí necesario. Ese es el balance. Bueno, unos podrán decir, pues ya con esto ya no hay nada que decir. Bueno, bien, yo lo respeto. Pero, presidente, fíjese... Pero no, lo que me importa decir, si me permite, lo que me importa, no valoramos que tenemos un fondo de reserva de 70.000 millones de euros de la Seguridad Social. Yo lo encontré, me parece, que en 16.000 millones. Se ha dicho que, bueno, que hemos gastado mucho, pero no, de 16 a 70.000, bueno, pues parece que tuvimos la precaución cada año de incorporar al fondo de reserva el excedente que había, el superávit que teníamos en la Seguridad Social. Esto está permitiendo ahora el pago de pensiones, este fondo de reserva. Y no, son 70.000 millones. Por tanto, las pensiones tenemos ahora una garantía. Yo hice una reforma del sistema de pensiones. Es notable que cada vez la expectativa de vida es mayor y si el número de trabajadores y de cotizantes no lo incrementamos de una manera muy clara en los próximos años, pues tendremos que sentarnos y ver cómo se mantiene. ¿Por qué me refiero a esto? Porque, hombre, como hicimos un fondo de reserva de la Seguridad Social que ha servido para lo que ha servido. Es decir, luego no valoramos las cosas que hacemos y que tenemos. Eso pasa a veces. Bueno, pues si vamos a tener y aprendemos la lección de esta etapa ante los problemas de la sanidad y la educación, quizá podemos plantear algo parecido. Es decir, aprovechar los años no solo para las pensiones, aprovechar los años que tendremos de crecimiento y si hay un margen de ahorro, tener un fondo de garantía de nuestro sistema sanitario, que por cierto, nuestra sanidad pública es una de las mejores del mundo, nuestro sistema de salud. Lo es y será recuperable en lo que ahora se esté deteriorando. Esa es mi opinión. Y puedo constatar que en mi etapa de presidente de gobierno, una de las cosas que de muchos países, de muchos gobiernos, se nos preguntaba, se nos reclamaba información, era de del buen funcionamiento de nuestro sistema de salud. En un país que, por cierto, tiene una de las expectativas de vida más altas. Somos los segundos del mundo después de Japón, como expectativa de vida, y unos indicadores en la salud pública realmente muy buenos. Bien, ahora tenemos un bache que hay que recuperar. Es que ahora estamos en un momento, sobre todo las personas que están en paro, las familias que están con grave situación, que para mí es el mayor reto y quizá fue mi obsesión, mi angustia. Durante la etapa que viví de la crisis, mi angustia era esa, cuando sobre todo conocía los datos del paro y bueno, procuré hacer lo que pude, que fue extender la prestación por desempleo. Pero después de eso, lo siguiente es afrontar dos grandes cuestiones, en mi opinión. Una, ¿por qué esta economía, cuando tiene una crisis, el paro se va por encima del 20%? Puedo decir que yo he vivido la gran paradoja, y es que en 2007, siendo presidente, llegamos a la tasa de paro más baja de la historia de España, 7,9. Bien, yo pensaba, y además recuerdo haber tenido esta conversación con más de una persona, decir, bueno, este país, en fin, puede tener problemas. Decía yo aquí en el momento, sí, la tasa de paro se nos puede incrementar, pero ya estamos donde estamos. Nuestro principal problema es acabar con el terrorismo. Esta conversación la he tenido yo con muchas personas en aquellos momentos. Era acabar con ETA, acabar con el terrorismo que nos había hecho tanto daño. Y realmente resulta impactante. Para mí fue durísimo ver cómo en cuanto la crisis se desencadena. Es verdad que una crisis que no se repite en 70 o en 100 años, una crisis financiera de esta envergadura, ver cómo el paro se nos desbocaba nuevamente. El primer trimestre de 2009, cuando yo recibo los datos del paro el día antes que van a salir, pues, en fin, era para mí una conmoción auténtica. Pero, presidente, era una crisis, usted dice, una crisis que no se va a repetir en 70, 80 o 100 años, descomunal, un tsunami tremendo, origen Lehman Brothers. Pero usted no lo supo ver. No, ¿Ese fue su gran error? No, por supuesto. ¿Ese es el gran error? No. Bueno, ¿de su gobierno? ¿No haber visto una crisis de esas dimensiones? Puedo decir que no lo vieron ningún gobierno, uno,
o que los institutos internacionales de opinión, pues tampoco, de economía, vamos, del FMI. Nadie lo veía, Carmona, nadie lo veía, nadie veía venir esa crisis. Ni Fondo Monetario Internacional, ¿Seguro? alguna persona opinada. Rubini sí. Rubini. Bueno, Rubini se ha equivocado de 10 cosas que ha dicho, 9 y ha acertado. No, pero hay una reflexión sobre esto muy interesante de Paul Krugman, precisamente en un doctorado que le daban en la universidad, me parece que era de Lisboa. Hizo un discurso magnífico sobre la ciencia económica y los economistas. Es decir, bueno, pero yo no me quiero disculpar, yo lo he reconocido en más de una ocasión. Nunca pensé el déficit por cuenta corriente, por ejemplo, que crecía de una manera espectacular. Es muy interesante esto que me planteas. Pues Schröder estaba haciendo reformas cuando usted gobernaba. Muy interesante. Sí, es verdad que también contó con la ayuda clara del Banco Central Europeo, porque mientras Alemania tenía los tipos muy bajos, estaba muy necesitada de una ayuda con los tipos muy bajos, esos tipos tan bajos a la economía española le producían una atracción fatal. Teníamos tipos negativos. Que era la atracción de liquidez masiva, que como bien se suele comprobar luego, siempre a posteriori, esa liquidez, es decir, la gran facilidad de financiación para la economía, pues acaba generando excesos y burbujas. Pero no, esto me interesa destacar, porque ha hecho una pregunta que es muy de especialista, ¿no? Muy bien fundada. Decir, y el déficit por cuenta corriente, fíjese, esto le dimos vueltas con mis colaboradores, con los economistas, horas y horas, y claro, en fin, ahora retrospectivamente uno siempre tiene argumentos, y es muy difícil ponerse en una posición equilibrada. Claro, el déficit por cuenta corriente no era un elemento relevante a la hora del nacimiento del euro. Claro. ¿No? El euro se hace... ¿Cuáles son, digamos, los deberes del euro cuando nace? El pacto de estabilidad. Sí. Pacto de estabilidad. Déficit por debajo del 3%. Deuda pública por debajo del 60%. Oiga, y España cuando llega la crisis, en el pacto de estabilidad está superávit... No déficit, superávit de las cuentas públicas 1,7. Y deuda pública 32,5%, que la rebajamos. Entonces, desde el 40 ¿por qué, presidente, nos disolvemos como un azucarillo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando sucede... ¿Y qué se dice del déficit por cuenta corriente? Es decir, de la necesidad de financiación exterior que tenía la economía española, que llegó a un 10% del PIB, muy alto. Otros países lo han tenido y no les ha pasado nada. Porque la percepción... Sí, bueno, y algún otro. Porque la percepción es muy determinante. Bueno, hasta ese momento, vamos a hablar claro, el pensamiento económico en general, había excepciones, pero en general decía que con una moneda única, con el euro, bueno, ese desequilibrio era menos importante porque nunca tendríamos un problema de financiación de la economía, del tesoro o de la economía. Bueno, pues no fue así. Y no fue así. Pero remato una idea. No fue así porque eso es lo que determinan los fundamentales de la economía, o no fue así porque esa es la opinión que empezó a instalarse. ¿Usted qué cree, presidente? No, bueno, es muy largo de explicar. No. Yo podría poner... Si me lo hace en 30 segundos me vale. Pues mi experiencia es que en economía, y en este caso en lo que es la financiación, cuenta tanto las cosas como son que como parece que son. Economista Carmona, ¿lo compartes? Bueno, desde luego, lo que ocurre es que el déficit corriente se compensaba con un fortísimo superávit público. Y esto es lo que hay que señalar, ver la visión más macro. Cuando el superávit público desaparece por la crisis, el déficit corriente nos genera los problemas. Cuidado con los economistas. Yo ya le empiezo a decir a mis alumnos que hay dos tipos de economistas. Los que no saben prevenir una crisis y el segundo es los que todavía no se han dado cuenta que no saben prevenir una crisis, ¿no? Pero dicho esto, 12 de mayo de 2010. Usted, señor presidente del Gobierno, se sube a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. 8 minutos, 2 segundos de intervención. Se lo digo porque la he visto no pocas veces en YouTube. 8 minutos, 2 segundos para explicar, reducir el salario de los funcionarios un 5%, anunciar que los va a congelar al año siguiente, congelación de pensiones, es verdad que después de haberla subido de forma importante, reducir no las mínimas, no congelamos las mínimas, que son 3 millones. Ni las compensatorias. Y reducir el gasto de ayuda al desarrollo. Usted habla con Mariano Rajoy, le niega el apoyo, hace unas medidas que le cuesta electoralmente una buena franja de votos,
Y le niega el apoyo. Además dijo, me cueste lo que me cueste, ¿no? Exacto. Quiero recordar. Y le niega el apoyo parlamentario. Eso no fue en ese debate. Y le niega el apoyo parlamentario. Mi pregunta es, ¿por qué usted no convocó elecciones generales en ese momento? Pues por una razón evidente, porque eso nos abriría una incertidumbre en un momento en el que teníamos riesgos claros de un bloqueo a nuestra financiación, en un momento en el que, para pagar las pensiones, para pagar el desempleo, España necesitaba y el gobierno necesitaba acudir a los mercados. Claro, cuando se habla de la prima de riesgo y cuando se habla de... Yo a veces que he discutido con sectores a la izquierda, en principio, ¿no?, sobre esto del déficit público, que si tiene límites, que si no, tiene el déficit, es que es muy fácil hablar así en abstracto, pero luego lo concreto es lo siguiente, que un presidente de gobierno tiene encima de la mesa, y es que tiene que pagar en pensiones, en desempleo, en salarios, en salarios de profesores, etcétera, pues a lo mejor 100.000 millones que tiene que pedir a los mercados. Es decir, que tiene que pedir a los fondos de inversión, o a los fondos soberanos, privados o soberanos, o a los bancos que vienen a por nuestra deuda para que prestárnosla. Y si no lo tienes, o si deciden no venir a prestarte, pues te encuentras en una situación realmente angustiosa. Mi responsabilidad. Yo sabía muy bien aquel día cuando subí a la tribuna lo que eso iba a suponer, desde luego en primer lugar para las personas afectadas. Procuré que en aquellas medidas no se incluyera nada de lo que comprometía nuestro futuro y nuestros pilares del estado del bienestar, pero sabía muy bien lo que representaba. Cuando uno jura como presidente o promete como presidente del gobierno, sabe que puedes enfrentarte a situaciones difíciles y que en última instancia tienes que optar por lo que entiendes es mejor para tu país, para España, y seguramente no para mi formación política, que ha pagado con creces una parte de la gestión, y que mi sentimiento de responsabilidad es máximo, y si se me permite, de conmoción. Pero yo prometí hacer aquello que en una elección difícil debería poder ser mejor para los intereses de España. Lo hice. Luego añadí en un debate posterior, cueste lo que me cueste, y es verdad, pero para eso... Es más, fíjese, presidente, que en su partido, gobierno, ¿no?, yo creo que algunos siguen sin levantar cabeza, que tienen esa pesada losa, porque yo entiendo que el Partido Popular, lo entiendo como estrategia política, diga, estoy haciendo todo lo contrario y la culpa es de los socialistas. Eso es de manual clásico de confrontación política. Pero fíjese lo que decía esta semana Alfredo Pérez Rubalcaba en Antena 3 con Susana Griso. Decía, bueno, no decía la herencia recibida, pero reconocía que el PSOE lo había dejado todo bastante mal. El PSOE se fue del gobierno y la situación económica era en España mala. Y ahora es horrenda. Dejamos las cosas mal. Y a continuación añado, y ahora está muchísimo peor. Pero él estaba allí, ¿no?, cuando lo dejaron mal, ¿no? Sí, bueno, creo recordarlo de ministro y de vicepresidente. Pero que la situación en noviembre del 2011 y en diciembre del 2011, hace ahora un año, era difícil y la economía española no estaba bien, es completamente objetivo. Teníamos ya una cifra del paro, ahora es mayor, evidente. Y la expectativa de crecimiento ya se veía que estábamos camino de una nueva fase recesiva, de la famosa W, y por tanto... en fin, pero le incomoda parece... escuchar al actual secretario general del PSOE decir, pero ¿cómo... lo dejamos mal, lo dejamos muy mal los del PSOE? ¿Por qué me va a incomodar escuchar algo que es bastante objetivable? Es decir, que la situación económica era difícil, complicada, cuando salimos del gobierno. Si lo sabré yo que era difícil y complicada. ¿A usted le sigue pareciendo que bajar impuestos es progresista? Porque ahora hay como una competencia por ver quién lo sube más, ¿no? Bueno, yo tengo sobre la cuestión de los impuestos una posición desde la izquierda que es discutida, alguna vez lo hemos discutido, intuyo que lo va a ser más en los próximos años, pero sigo manteniendo que la política impositiva es una política instrumental, y sigo manteniendo que una economía como la española puede, con una presión fiscal razonable, mantener un estado del bienestar sólido. Y que, para que la economía crezca, que es la mejor manera de tener ingresos, hay que hacer una política fiscal en cada coyuntura adecuada. No
tengo una posición, digamos, de dogmatismo, de entender que un impuesto como el IRPF, en un momento dado, es una vía recaudatoria, es bastante progresivo. Sí, hay cosas que podrían ser más progresivas en el IRPF, pero también es un estímulo a la creación de empleo moderar a veces el IRPF, porque al final está afectando al trabajo, o el impuesto de sociedades. Es una disyuntiva que uno tiene. Es verdad que hemos tenido sociedades bajas, sí, impuesto de sociedades bajo, pero, ojo, eso nos ha permitido tener grandes empresas, multinacionales. Señor presidente, Carmona. yo entiendo lo que usted dice de la política fiscal y que la política más redistributiva es la del gasto. Y en ese punto, ¿nos equivocamos con el plan E? No, mi opinión es que no. El plan E es un keynesianismo típico. El Supremo ha dicho que la gestión del plan E en algunos ayuntamientos, en muchos ayuntamientos, fue un cachondeo. En todo caso, el Constitucional, y siempre, perdón, el Constitucional, el Tribunal de Cuentas. Y siempre que el Tribunal de Cuentas analiza los procedimientos, le pone, lógicamente, las reglas estrictas, pero vamos, no sé ni qué ayuntamientos han sido. Bueno, pero, en fin, esto es volver a la política, volver a la política retrospectiva. Cuando Lehman Brothers origina un parón absoluto de la economía financiera y de la economía real en el mundo, la respuesta de la Unión Europea, del G20 y, por supuesto, de todas las instituciones internacionales es keynesianismo, tirar del gasto público. Hombre, nosotros teníamos una buena posición fiscal, superávit y deuda 20 puntos por debajo de la media europea. Siempre, en fin, esto sí me incomoda a veces que no se recuerde que nuestro gobierno tenía las cuentas públicas tan saneadas cuando llegó el tsunami de la crisis financiera. ¿Y cuál fue la respuesta? Hacer gestión. ¿Por qué opté por el plan E? Porque la capacidad de rapidez de hacer obras públicas por parte de los ayuntamientos no tiene comparación con ningún otro. Las grandes infraestructuras son años en una crisis que era tan angustiosa, con una caída tan fuerte diaria del empleo. El diseño que hicimos es, vamos a hacer un sistema, un modelo de intervención rápida. Y ahora, repito, ahora todo se ve como se ve, pero es igual que las infraestructuras. Ahora veo que hay quejas, salvo situaciones que evidentemente se han podido ser excesivas. Esperpénticas en algunos casos, aeropuertos y en aviones. Tenemos unas infraestructuras en general en España de transporte muy buenas, que es autovías, alta velocidad y aeropuertos. Eso está ahí. Eso está ahí. Es un gran capital del país. Por cierto, es una de las causas también de nuestra necesidad de financiación exterior. Porque, igual que nuestras grandes empresas en el mundo, que hace 20 años no teníamos ninguna, ahora las tenemos. Se han financiado en el exterior. Es una parte de esa deuda, de ese déficit de ese endeudamiento exterior que nos aprieta. Es decir, que todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Y cuando tengamos las condiciones para que recuperemos, la economía se recupere, ese capital de infraestructuras nos va a ayudar extraordinariamente. El plan E, por cierto, fue también 2.000 millones de euros de apoyo al sector del automóvil, para que hoy podamos mantener todas las plantas de automóviles. Sí, pero que sabe que el Tribunal de Cuentas le ha metido un rejonazo en las últimas horas. El plan E fue también 500 millones de euros de inversión en I+D+I. Y eso... Javier. Sí, señor presidente. Un rescate sí, rescate no, usted ha dicho que no, pero lo cierto es que en la calle, y créame, tanto por las medidas que usted puso en marcha como por las que está poniendo el gobierno del señor Rajoy, la gente piensa que estamos más que rescatados, que hemos hecho todos los esfuerzos habidos y por haber, que estamos dando mucho más incluso de lo que nos piden, incluso que hemos dado ya todo lo que deberíamos de dar para que nos hicieran un rescate, y que bueno, y que si hubiera un rescate resulta que tendríamos que dar más todavía. Con todo eso, con todo lo que hemos dado, que yo creo que hemos dado más incluso de lo que de lo que nos han pedido, yo creo que lo que más les reprocha a usted, la gente, señor presidente, es su propuesta. A pesar de que usted ha dicho antes que es muy rígida la Constitución y que es muy difícil reformarla, lo que más le reprocha a usted a la gente es que usted propuso la modificación de la Constitución y además que fue recibido con los brazos abiertos, por cierto, por la derecha española. Usted lo hizo y la gente considera que esa es la gran traición, pero no solamente a la autonomía de cualquier gobierno que suceda al suyo, sino porque incluso es la gran traición a la socialdemocracia española. La verdad es que a veces he oído esa opinión y es la que más me sorprende. O sea, yo puedo entender que congelar un año las pensiones, pues
haga un deterioro a lo que fue la política social, que sinceramente creo que la extendí prácticamente en todos los ámbitos, o que mi tardanza en utilizar la palabra crisis, que está muy en la memoria de los españoles, sea un elemento de crítica evidente. Aunque es cierto que cuando no la utilizaba seguíamos creciendo económicamente y creando empleo, pero es igual, vino la crisis que vino y es notable que no estuve acertado. Pero reforma de la Constitución. La regla fiscal para garantizar un equilibrio de las cuentas públicas, es decir, que no se supere, salvo en circunstancias excepcionales, que está contemplado en la propia Constitución y en las decisiones europeas, salvo en circunstancias excepcionales, que no se supere un déficit estructural del 0,5 del PIB, es una regla europea, aprobada en un tratado que pide a los Estados, que exige a los Estados que se incorpore a la Constitución o rango equivalente, rango legal permanente, creo que es. Equivalente, preferentemente. No, y diré, desde la izquierda se puede apoyar y defender un equilibrio fiscal y que un país no incurra en déficit. Sí, contundentemente sí. Es más, cuanto menos compromisos exteriores tengas, porque el déficit es compromiso exterior que tienes que pedir financiación. Más financiación y tienes más deuda, más capacidad propia, más autonomía tienes como país. Y no cabe ninguna duda que a cualquiera, en mi opinión, a cualquier persona que piense en izquierdas le agrada más no depender tanto de los mercados como de sí mismo. Yo defiendo la estabilidad fiscal, defiendo ese pacto. Y es verdad que, bueno, por lo menos se hizo esa reforma, es verdad que fue muy rápida. Rubalcaba no lo compartía. ¿Fue muy rápida? No compartía. ¿Sí? Bueno, ¿Compartía esa reforma de la apoyó, Constitución? y no solo eso, sino que hizo una defensa en el grupo parlamentario en su momento, cuando había dificultades, reconozcámoslo, para que el grupo parlamentario lo entendiera, hizo una defensa contundente y apasionada. Otra cosa es que yo eso lo admito, en fin, explicaré, lo tengo que explicar con mucho tiempo y detalle, no cabe en una conversación como esta, explicaré para qué nos ayudó y en qué nos ayudó aquella reforma. ¿Lo va a explicar en su libro? Sí, claro, que lo voy a explicar en el libro. ¿Cómo lleva el libro, por cierto? Bueno, lo tengo ya prácticamente ¿Y tiene terminado. título y todo? Sí. ¿Me lo cuenta después de la publicidad?